tenemos el segundo requisito, la persuasión. Quiere persuadir, convencer para que adquiramos un producto o contratemos un servicio. Si es que el anunciante recibe una sanción por parte de Indecopi, ya podrá repetir contra el influencer después, si es que le va a generar algún perjuicio. Todo este círculo de formalidad, institucionalidad, hace que uno pueda confiar. Ese influencer que se va a dedicar a esa actividad de manera seria va a saber cuáles son sus límites. Estimada comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Jurídica. Hoy vamos a hablar sobre regulación publicitaria e influencer. Para eso tengo el honor de presentar a Abelardo Aramayo, quien se desempeña como secretario técnico en la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, y también me acompaña en la conducción Valeria Jara. Hola Abelardo, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto estar acá con ustedes para conversar sobre estos temas que en realidad están en el día a día y que le interesan cada vez más a la gente. Sí, por eso creo que vamos ampliando un poco más acerca del tema. Vamos a conversar un poco acerca de la regulación publicitaria y sobre todo enfocado en el tema de los influencers. Abelardo, no sé si nos podrías comentar un poco acerca de qué es la competencia desleal, cuáles son las principales acciones que hay dentro de la competencia desleal. Qué interesante pregunta, ¿no? Porque la competencia desleal en realidad la podríamos definir como todo acto contrario a la buena fe empresarial que deben seguir los agentes económicos en un sistema de economía social de mercado. ¿Qué significa esto? Que los empresarios tienen que actuar de manera leal y honesta. Obviamente se entiende que las condiciones para competir están dadas y Ujú. están garantizadas, pero por el derecho de defensa de la libre competencia. Cuando están garantizadas, ya se da una competencia, pero esta tiene que ser honesta y leal de manera tal que beneficie a todos los agentes económicos, ¿no? Claro. A los consumidores, a los proveedores, al orden público económico. Y los principales actos, en verdad, son varios. En realidad podríamos definir como Sí, todo acto contrario a la buena fe empresarial. Cualquier claro. acto que ustedes puedan detectar como deshonesto, desleal, por ejemplo, denigrar a un competidor, es decir, eh, difundir indicaciones que le generen descrédito sin que éstas sean verdaderas, exactas y pertinentes, Ujú. o realizar actos de confusión, es decir, inducir error sobre el origen empresarial de los productos o servicios, violar los secretos de la competencia, concurrir en el mercado violando alguna norma imperativa, pero sobre todo lo más conocidos son los actos de engaño, que nosotros los conocemos más como publicidad engañosa. Claro, Es decir, la publicidad que tiene información que no tiene un correlato con la realidad, ¿no? claro. Muy bien, Abelardo, nos has contado de manera introductoria para que el público pueda comprender, y de hecho en un contexto digital, y además son casos más sonados, ¿cuál es la participación de los influencers Influencers. frente al aspecto de la competencia desleal? El contexto digital que cada vez crece más y es parte de nuestra realidad cotidiana. Ujú. Todos los días tenemos contacto con medios digitales. Y dentro de todo este ecosistema digital, un mecanismo de difusión publicitaria son los influencers, que no solamente realizan actividad publicitaria, sino también hay creadores de contenido, ¿no? Brindan información. Es una nueva forma de comunicarse con una audiencia. Ahora, los influencers son estas personas. Ahora, ya no estamos hablando solo de personas naturales, ¿ah? Porque hay influencers Sí, digitales, Digitales, es cierto. sí. ¿no? Ahora van a haber bots o avatares totalmente digitales, claro, con inteligencia artificial, pero que tienen capacidad para influenciar a un determinado grupo de personas que pueden ser sus seguidores. Ahora, la calidad de influencer no se va a ver determinada por el grupo de personas o la cantidad de personas que lo siguen. Pueden haber influencers que tienen pocos seguidores, pero pueden ser muy relevantes porque de repente esos pocos seguidores son seguidores muy especializados y Ok, hay algunas marcas que quieren llegar a ellos y tienen un mayor poder económico, Así claro. es. ¿no? Entonces van a haber tantos influenciadores como puntos de interés puedan existir, ¿no? Entonces tenemos influenciadores o influenciadoras en temas de viaje, gastronomía,
belleza, deportes, productos de lujo y una serie de temas. Y van a salir influencers en temas que de repente ahora ni podemos prever, ¿no? Claro, y son esos influencers en realidad los que generan un engagement con su público, con los diferentes usuarios que van a consumir los diferentes videos, fotos y publicidad. No sé si hay alguna forma de identificar qué es lo que esta influencer genera para que sea publicidad y qué es lo que no. Muy buena pregunta, porque eso va a marcar en qué casos le aplicará la regulación sobre competencia desleal y en qué casos no. Exacto. Porque el influencer, ya hablando de la persona natural que tiene derecho a la libertad de expresión, Ujú. puede difundir un contenido como ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, libertad de información. Pero a la vez puede ser un medio para trasladar y transmitir publicidad a su público objetivo o a sus seguidores. Y básicamente la diferencia va a estar en que cuando un influencer difunda información en beneficio de un producto o un servicio, es decir, anuncie un producto o un servicio, eh, con la finalidad de generar transacciones en el mercado Mercado, en favor de ese producto o servicio, ahí ya podremos estar hablando de una publicidad. publicidad. Es más, podemos aplicar esa triple regla de análisis para ver si estamos ante una publicidad o no, ¿no? Si es que estamos ante un acto de información, Ujú. bueno, un contenido creado por influencer brinda información, la publicidad también, digamos, ahí es lo mismo. Pero tenemos el segundo requisito, la persuasión. Ok. Quiere persuadir, convencer para que adquiramos un producto o contratemos un servicio. Cuando se da una comunicación con un mero afán informativo, no nos quieren convencer de nada. Claro. Es de manera neutral que nos presentan algún tema de interés. En cambio, lo que distingue y lo que hace evidente la publicidad es la disuasión. Tratan de convencernos, no es una comunicación neutral, sino que está destinada a generar una transacción económica. Y el tercer filtro es ver si es que es un mecanismo de competencia, es decir, si es que esa comunicación lo que busca es diferenciar ese producto de los demás en el mercado Ujú. para que el consumidor pueda tomar una decisión en favor del anunciante. Influenciándolo a que tome la decisión. Exacto, ¿no? A gatillar la decisión. Claro, y creo que aquí se vería bastante puesto el famoso tema de hashtag publicidad. Hay varios influencers, ahora, bueno, ahora también en el tema de las redes sociales, en donde quieren promocionar sea un champú, sea un producto, quizás algún curso, y como comentabas, estas personas son contratadas para poder realizar la comunicación de que se va a brindar ese tipo de servicios, se está vendiendo ese tipo de producto y para que los consumidores puedan acceder a ese tipo de promoción, etcétera. ¿Cuándo estaríamos frente a lo que es un acto de publicidad engañosa realizado por los influencers, por ejemplo? Eh, Ahí tenemos varios matices. Ujú. En primer lugar, debemos tener claro que el influencer debe transparentar que está haciendo publicidad, ¿no? En algunas circunstancias, por la propia forma de la comunicación, está claro de que estamos ante una comunicación publicitaria, ¿no? Dice, compre ese producto, ¿no? Esta Claro. empresa me ha Claro, contratado, me ha hecho esta mención. Está clarísimo. Pero cuando se brinda un contenido que parece orgánico del programa o del contenido que generalmente da el influencer claro. y el consumidor no puede detectar que se está ante publicidad, Ujú. entonces ahí tiene que poner el hashtag publicidad Publicidad. o informar. En realidad lo principal es informar que al consumidor que está ante un anuncio publicitario, ¿no? Básicamente porque nosotros como consumidores, como seguidores de algunos influencers, no tenemos la misma reacción cuando estamos ante una publicidad que cuando estamos ante un contenido que creemos imparcial, ¿no es cierto? Le vamos a dar Claro. mayor credibilidad al contenido Exacto. imparcial. Si nos dicen que estamos ante publicidad, vamos a decir, ah, ya, entonces va a estar exagerando, ¿no? O sea, lo han contratado para que diga esto. Ujú. En ese punto,
si es que el influencer esconde una publicidad como parte de su contenido, sería un acto contrario al principio de autenticidad. Una publicidad, digamos, ilegal porque esconde su naturaleza publicitaria. Pero el influencer, dentro de su labor de publicidad, puede difundir publicidad de cualquier producto o servicio. Y si esa publicidad nos induce a error sobre las características del bien o servicio, entonces ya sea por ambigüedad, imprecisión o un engaño directo, es decir, dice esto es de porcelana, Ujú. ¿no? Y en verdad es de loza o de plástico, no se condice con la realidad. Es un engaño y ahí estaríamos ante un caso de publicidad engañosa, ¿no? Claro. Generado por parte del influencer, en la cual la empresa anunciante que lo contrata siempre va a ser responsable. Ojo, y si es parte de la pauta del influencer, el influencer no sería sería responsable la Ok. empresa que lo ha Ujú. contratado. El influencer solo sería responsable en ese caso si es que él es el titular del producto o servicio. Ah, ok. Interesante, porque sí sabemos de que cuando contratan ese tipo de medio de comunicación, o sea, el influencer, les demandan las pautas, como comentabas, ¿no? Entonces ahí ya creo que es una responsabilidad dividida, tanto de quien comunica a cómo, a cómo a la empresa que ha encargado la comunicación. Abelardo, tal vez sobre ese punto en relación a la responsabilidad podrías enfatizarnos en qué sentido es responsable el influencer y también el anunciante, porque considero que en muchos casos los influencers a veces consideran que se les puede limitar un poco su creatividad y por Ujú, más que la empresa le pueda colocar una pauta, ellos se lanzan en sus videos y por lo tanto podría generar alguna responsabilidad o un caso por parte de esas empresas. Entonces, tal vez tú nos podrías orientar en qué situaciones particulares sí se delimita la responsabilidad o si es compartida. Claro que sí. Y eso es muy importante y ahora que se hace más popular la publicidad de influencers, eso sí. es hay que tenerlo clarísimo, ¿no? De cara a la autoridad administrativa, más allá de que contractualmente pudieran establecer algunas penalidades en caso de que el influencer se salga del libreto del guión, pero de cara a la autoridad administrativa, el anunciante siempre va a ser responsable, ¿no? Si es que el anunciante recibe una sanción por parte del Indecopi, ya podrá repetir contra el influencer después, ¿no? Si es que le va a generar algún perjuicio. Pero de cara a la autoridad, siempre será responsable. Y acá es importantísimo ver qué roles cumple el influencer. Puede cumplir un rol de medio de comunicación, ¿no? Porque el influencer es el medio a través del cual el mensaje llega a el público, ¿no es cierto? A sus seguidores. Entonces, como medio de comunicación tiene ciertas restricciones y será responsable por la regulación que establece parámetros para la difusión de determinados contenidos en los medios de comunicación social. Por ejemplo, infracciones contra el principio de autenticidad, ¿no? El presentar una publicidad como si fuera parte del contenido, ¿no? Ahí el influencer sería responsable y también sería responsable el anunciante o el que lo ha contratado, o alguna norma que restrinja, por ejemplo, publicidad, de servicios de contenido sexual, ¿no? Ujú. Que tiene restricciones, ¿no? O cualquier otra publicidad que tenga restricciones, ya sea horarias o de contenido. Luego, el influencer puede ser considerado como agencia de publicidad. Es Ujú. decir, el influencer hace la publicidad, ¿no? O sea, yo le digo al influencer, mira, ¿sabes qué? Yo creo que me publicites mis zapatillas o mi restaurante. Tú ve cómo haces. Entonces, el influencer elabora el anuncio. Y cuando elabora el anuncio, será responsable por las infracciones de forma que tenga la publicidad. Sí. Es decir, si es que su publicidad puede inducir a la realización de actos de discriminación u ofensa sexual, social, político, religiosa, ¿no? O sea, el influencer tiene una expresión discriminatoria u ofensiva contra las mujeres. Ujú. Entonces, en ese caso, esa infracción de forma
Ujú. sería de responsabilidad del influencer, pero también del anunciante siempre. El anunciante siempre va muerto, porque tiene hasta el final el control de la situación. Ahora, Ok. si el anunciante le ha dicho al influencer, por favor, cuida que no hacer actos de discriminación, ¿no? Y el influencer igual lo hace, igual los dos se harán responsables, Ok. pero el anunciante podrá repetir. Y finalmente, las infracciones ya de fondo, ¿no? El influencer simplemente como un medio de llegada a la publicidad a los consumidores. Ahí el influencer sí no será responsable. Cuando la infracción está vinculada a las características del producto. Es decir, cuando se dice este producto tiene determinadas características y en realidad no las tiene. Ahí Claro. el responsable será el anunciante. Es más, tuvimos un caso antes de la era de los influencers, Sí. en mi época, ¿no? Que la televisión era el medio de comunicación más importante, en el que una presentadora de televisión empezó a promocionar un producto que se conoce como hepatoprotector, ¿no? Esos suplementos Ya. vitamínicos, ¿no? Que de vitamina B que refuerza la función hepática del hígado, ¿no? Y a veces se promocionaban como que curaba la resaca, evitaba la cirrosis, ¿no? Ujú. A esta persona se le dio una pauta evitando ese tipo de afirmaciones, pero esta persona dijo, no, ¿saben qué? Yo voy a quedar bien con la empresa que me está pagando, así que voy a exagerar un poco, exageró Ah, bastante. Y la empresa en su defensa dijo, señores, miren, esta es la pauta. Y yo en ningún momento le pedí que dijera eso. E Indecopio le dijo, no me importa. Lo que importa es lo que al final dijo Anunció. dijo. esta Presentadora. comunicadora, esta Ujú. presentadora, y hay una responsabilidad objetiva, porque hasta el final tú puedes Oh, parar, digamos, la transmisión. Deberías tener el control de la situación. Y el anunciante fue responsable y la presentadora no. Ahora, ujú, como era muy famosa, tampoco a la marca le beneficiaba pelearse con la con la presentadora. presentadora. No pasó nada, ¿no? Pero en teoría podría repetir contra ella. Claro. Y eso debería estar claramente establecido en el contrato, ¿no? Así es. Sí. Abelardo, ya que hablamos de casos, de hecho, en estos últimos años se ha visto ya más pronunciamientos de parte de Indecopi relacionados a influencers. Influencers. Y lo cierto es que también por parte de cierto grupo de influencers es una práctica publicitar videojuegos o juegos. ¿Qué apuestas? Ajá, entonces, ¿qué recomendaciones o qué aspectos se podría sugerir a efectos de que no estarían vulnerando? Por ejemplo, si va a promocionar bebidas alcohólicas, hay cierto aspecto que debe tener en cuenta su publicidad, o relacionado a videojuegos también, el disclaimer de todo en exceso. Entonces, capaz tú nos podrías comentar qué precisiones podría considerar la influencia al respecto. En líneas generales, Ujú. lo que es importante destacar es que los influencers, como cualquier medio de comunicación y agencia de publicidad, deben tener clara la legislación, ¿no? Porque existen normas sectoriales Así es. Sí. que establecen regulaciones para cada tipo de publicidad, ¿no? Publicidad de bebidas alcohólicas, publicidad de alimentos procesados, toda la regulación sobre alimentación saludable, los octógonos, Ujú. Todos los. este, de videojuegos, más que videojuegos, casas de apuestas Exacto. en línea, Ah, ¿no? Establecer Sí. la frase de advertencia obligatoria que puede generar ludopatía, Sí. etcétera. Y es de responsabilidad del que realiza la actividad informarse pues sobre las distintas normas que regulan su actividad, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una infracción al principio de legalidad publicitaria, ¿no? Que al Sí. final sería responsabilidad del anunciante, ¿no? De Entonces, todas formas. entonces el anunciante que Sí, está difundiendo la publicidad debe claro. tomar todas las medidas necesarias para restringir la publicidad y evitar que se infrinjan normas sectoriales, ¿no? Claro, y creo que lo mismo pasaría cuando se promocionan sorteos o venta de productos en redes sociales, ¿no? Tener siempre muy en claro el tema de los términos y condiciones
y sobre todo el tema de los advertisements, como mencionaba Juan y como mencionabas, ¿no? El tema, por ejemplo, en el tema de casa de apuestas digital, el tema de la ludopatía, si es venta de tabaco, alcohol, el venta de alimentos procesados, entre otros. Y Abelardo, no sé si considerarías que de aquí, siento y que también creo que para la mayoría de nosotros, el tema de la pandemia ha marcado un antes y después, no solamente en la forma en la cual vemos las normas, sino cómo se va regulando y generando o adaptando. No sé si consideras que ha habido una evolución de la normativa en cuanto a materia de competencia y sobre todo enfocada al tema de influencers. Sí, en verdad la pandemia ha marcado un antes y un Ujú, después. Si bien a nivel mundial estaba creciendo la publicidad digital y las transacciones hechas por medios digitales en ujú, realidad, todo el ecosistema digital, eh, a raíz de la pandemia que nos vimos obligados a no solamente hacer transacciones por medios digitales, sino al no hacer nada y estar encerrados en sí. nuestras casas, a navegar, ¿no? Sí. Sí, En las redes sociales, en medios digitales en general, y más que la televisión, nuestro celular se convirtió en nuestro mejor amigo muchas veces, ¿no es cierto? sí. Y el celular, pues, es un terminal de cómputo muy potente, ¿no? Tiene la memoria que tenían, pues, las computadoras, Claro. ¿no? Sí. Corporativas de empresas. Hasta tiene más, Sí. ¿no? Es impresionante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que está creciendo muchísimo más. Ahora, en el ámbito legal, lo que se viene haciendo hasta la fecha es adaptando la normativa vigente a estos nuevos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, con la guía de publicidad para influencers, el resumen ejecutivo de la guía de publicidad para influencers que está a disposición de todos en la página web del Indecopi, ¿no? Pero definitivamente este fenómeno está moviéndose tan rápido que no, o sea, yo creo que en el futuro vamos a necesitar de repente normativa más específica, Claro, no solo la publicidad de influencer, en realidad, a toda la publicidad general. y toda la evolución que va a generar la inteligencia artificial, ¿no? Sí, de todas ¿No? formas. Yo resalto un punto muy importante, ya que nos hablas de regulación, y de hecho el Indecopi es muy proactivo, por ejemplo, en el sentido de busca capacitar a los influencers. Ha habido reiteradas reuniones con Sí, influencers para poder incentivar o explicarle cómo funciona este aspecto y cuáles son los límites que deben de tener. Y en esa línea, Abelardo, tal vez nos puedas contar tú un caso ilustrativo que consideres que pueda ser de mucha enseñanza al público que nos está viendo, en la cual efectivamente se pueda ver tanto la responsabilidad por el influencer o la empresa que termina contratándolo. Tal vez tú nos podrías dar un ejemplo de un caso real. A ver, tengo varios sin personalizarlo para Por que sí, no... supuesto. claro. Pero antes quisiera agregar un poco a lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Un ejemplo de cómo la legislación se adapta a las nuevas tecnologías es la última modificación que había sobre el código respecto a los patrones oscuros, Así Sí, es. Dark ¿no? Patterns. Recién. Sí, Reciente, sumamente reciente, ¿no? Típico ejemplo de la adaptación que va a tener, va a necesitar nuestra legislación o está experimentando nuestra legislación sobre estos nuevos fenómenos. Ahora, ejemplos tengo varios. Por ejemplo, hubo un caso de una influencer precisamente que se nos viene con la casa de apuestas, ok. ¿no? Entonces difundió una gran cantidad de anuncios promocionando una casa de apuestas y parecía parte de su contenido propio, ¿no? Y además no indicó la frase obligatoria que debería poner ante esa publicidad, ¿no? La frase sanitaria obligatoria. Y incurrió en doble infracción y recibió una multa muy fuerte en primera instancia, ¿no? Fue reducida en segunda instancia, pero recibió una multa que yo creo que no se esperaba, ¿no? En los escritos de defensa se pudo ver la sorpresa de, existía esta legislación, ¿no? Ok. También tuvimos otro caso en el que una empresa que brindaba un servicio de taxi en moto lineal está, digamos, prohibido, ¿no? Ese servicio de taxi está prohibido.
nada, lo promocionaba como si estuviera totalmente permitido y había contratado a un influencer que también mostraba cómo era el servicio Wow. como parte de sus historias, ¿no? Ok. Pero había contrato, o sea, estaba formalizado de esa manera, pero infracción contra el principio de autenticidad, infracción contra el principio de legalidad. Entonces, son varios supuestos en los que de repente, por desconocimiento y de repente falta de formalización de algunos influencers, se incurren en infracciones sin querer, pero igual para la autoridad lo relevante es que se ha cometido una infracción y esa infracción Así que se ha es. cometido se tiene Claro. que sancionar. Bien, entonces nos has contado, Belardo, casos emblemáticos y de hecho tal vez se viene a la mente el caso de una influencer en la cual se le sancionó por cada historia que había publicado en sus redes sociales y fue una multa bastante elevada y de hecho los influencers podrían considerar que no hay una regulación y que incluso la multa no es elevada, pero en la práctica vemos que en realidad sí genera un efecto y además un punto importante. Considero que Indecopy, cuando se trata del aspecto de multas, sí es muy proactivo y efectivamente logra que se cobre la multa. Entonces, Claro. ahí importante porque la multa está yendo al influencer y quien finalmente va a tener que pagar o es responsable es esta persona, ¿no? Exacto, sí. En ese caso, solamente vale la pena apreciar que la sala redujo la multa sustancialmente Ujú. porque lo consideró todo como parte de una campaña publicitaria. Ok. ¿Ya? Entonces, no graduó los anuncios de manera independiente, sino graduó el acto en su conjunto. Pero igual, una multa, así sea de 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? De 4, va a golpear, Claro. ¿no? Porque golpea el En todo flujo de sentido. ingresos que tiene el La influencer, que en influencia. realidad es un agente económico, quiere ganar dinero, ¿no? Así es. Sí, y hablando un poco más y acerca de las multas, no sé qué recomendaciones podrías indicarnos a grandes rasgos, tanto para las empresas que contratan a los influencers y a los influencers, para poder evitar caer en este tipo de acciones que van en contra de la competencia dentro del mercado. En primer lugar, las empresas deben contratar a influencers que sean formales, Ok, serios en sus contenidos, ¿no? Porque no solamente es que se genere un engagement, pero puede ser un mal engagement, digamos, ¿no? O exacto. un engagement respecto de un público que no le va a servir a la empresa. Entonces, la empresa debe tomar la contratación de influencers, que actualmente ya se Ya está está. formalizando. Hay agencias, Sí, ¿no? Como les digo, el tema contractual es mucho más formal, ¿no? Los pagos que se hacen ya son formales, no es que ya le doy la plata en la mano, ¿no? Ya se claro. hacen por transferencia bancaria, están debidamente bancarizados, entre otros, se pagan impuestos. Ujú. Entonces, todo este círculo de formalidad e institucionalidad hace que uno pueda confiar, ¿no? En el influencer, porque ese influencer que se va a dedicar a esa actividad de manera seria va a saber cuáles son sus límites. Entonces, va a haber menor riesgo de que el influencer no sepa cuáles son las normas o que dispare para cualquier lado, ¿no? O que en realidad pues haga una mención a la marca que le va a ser negativa, ¿no? Que Claro, puede pasar. contraproducente. Entonces, en primer lugar, contratar a influencers formales, tener claro qué se quiere comunicar y si es que el influencer va en la línea de lo que quiere comunicar la La empresa, empresa. ¿no? En tercer lugar, qué labor va a hacer el influencer, es decir, el influencer va a elaborar la publicidad va a venir dada por una pauta previamente dada por la empresa, ¿no? Eso es clave. Lo que sugeriría es que la empresa tenga el control, ¿no? Y sus abogados, yo sé, a los abogados somos necesarios, aunque no lo quieran aceptar muchos, sobre todo nuestros amigos publicistas que a veces nos tienen un poco de cólera, este, porque somos los aburridos de la película, porque decimos qué es lo que no se puede hacer, qué no Claro. se debe Les hacer, ponemos ¿no? los límites Exacto, ensuciamos creativos. la publicidad, a veces dicen, pero no, esos límites creativos se requiere mayor creatividad para vender un producto respetando la ley. Claro. Entonces, llevamos sus capacidades al límite, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Escoger influencers formales, responsables
darles una pauta clara Ujú. y tener claramente establecidas las normas que se aplican a la publicidad del producto que estoy promocionando, ¿no? Claro. Así es. Y Abelardo, para finalizar, ¿cuál crees que será el mayor desafío para lograr el equilibrio entre la libertad creativa de los influencers, las estrategias comerciales de las marcas y la protección de los consumidores? Ujú. El mayor desafío es lograr que se cumpla todo eso. En un equilibrio, ¿no? Que permita, en primer lugar, llevar la capacidad de los creativos al máximo, permita captar la atención de los consumidores, de los destinatarios, haciendo que el influencer tenga una mayor llegada, un mayor engagement entre su público objetivo, pueda crecer más y que a la vez estén y tengan identificados cuáles son las normas legales que se aplican a su actividad. Porque no es que las normas legales busquen poner prohibiciones por molestar, sino que Claro. se hace para resguardar ciertos derechos también, ¿no? O sea, si se deja que los influencers, por ejemplo, vuelen con sus menciones y engañen a los consumidores, ya en el futuro los consumidores no confiarán en la publicidad que hagan los influencers, porque van a decir, miren, ese influencer me para mintiendo, entonces, ¿por qué le voy a creer en el futuro? O empiecen a patrocinar productos diciendo que son lo mejor y en verdad son malos. Ahí la propia marca del influencer Así es. se va a Claro. ver afectada. Entonces, la próxima vez que recomiende algo, van a decir, no, ese influencer siempre miente, ¿no? Siempre dice que ese producto es lo mejor y en verdad el producto es malísimo. Claro. Entonces va a perder su capacidad, su posicionamiento, si es que lo vemos al influencer como una marca, ¿no? Que tienen marca, muchos han registrado sus marcas, Sí. van a perder ese posicionamiento, ¿no? Entonces, en realidad, como mencionaba, y suena bien esto de, se requiere mayor creatividad para hacer una buena publicidad respetando la legalidad, todavía con rima. Correcto. Sí, un esfuerzo. Sí, ha sido un esfuerzo, un esfuerzo. Genial, genial. Bien, entonces de esta forma, Abelardo, de verdad, estamos muy Muy agradecidos desde agradecidos. Dosis Legal por Ustedes. los valiosos consejos que has dado tanto para influencers y para las empresas. Y de hecho, esperamos que esta información sea de mucha utilidad a toda la audiencia que está viendo este episodio. Y esperamos poder seguir contando contigo en futuros eventos académicos y también en ese tipo de iniciativas en las cuales buscamos difundir información importante para todos. Muchas gracias, A Abelardo. Muchas ustedes. gracias, Valeria. Entonces, Muchas gracias. será hasta una próxima oportunidad. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Un gusto.